pasada, bueno, hablamos de generalidades de agroecología y tenían una tareita que hacer. Ay, perdón, antes de continuar, ¿tenemos algún compañero nuevo que no estuvo la vez pasada o estamos todos? Si hay alguien nuevo, le agradezco que me indique. Sí, tenemos a Santiago. Entonces, bueno, le voy a contar a Santi que la vez pasada hicimos una muy breve presentación, solamente decir su nombre, de dónde es, a dónde se encuentra en este momento y una palabra que lo describa. Hola, hola, saludando aquí desde la huerta en Guadalupe. Por ahí veo algunas personas conocidas, vi a Irene, ¿todo bien, Irene? Y una palabra sería espontáneo. Buenísimo, Santi, buena vida. También tenemos, creo que, a otra persona, a Rosa Emilia. ¿Ya está conectada? Sí, acá la veo, dice Rosa Emilia Molina. Si gusta, se presenta. Rosa nos dice de dónde es y una palabra que la describa. No sé si nos escuchó Rosa. Parece que no nos escuchó. Bueno, si gusta, Si no, Carla. continuamos. Sí. Ok, yo les mandé un link para que ustedes me definieran en una frase que era agroecología, porque antes de iniciar con los temas de hoy nos gustaría como retomar un poquito la esencia de los conceptos de la semana pasada. Entonces, no sé si me permiten compartir pantalla, por favor. Y me avisan si ya se está compartiendo o no. Don anfitrión, Wilson Méndez, o Andrea, si me permiten compartir pantalla. Listo. Listo. Ahora sí, perfecto. ¿Están viendo mi computador? Me avisan, por favor, si están viendo mi computador. Sí. Perfecto. Entonces era, escriba una palabra que exprese lo que es para usted la agroecología. Y venía esta imagen. Y esto es el resultado de lo que ustedes nos hicieron saber que es para ustedes la agroecología. Y vean qué bonita esta nube de pensamientos, sentimientos, conceptos, y se van agrupando en el centro y más grande las que para ustedes se repiten más, son más importantes. Vemos equilibrio, algo que vimos muy importante la semana pasada, imitar los procesos de la naturaleza. Desconéctese y vuélvase a conectar. Tenemos un micrófono abierto, les agradezco si lo cierran. La palabra progreso, vea, y ahora en este proceso que estamos viviendo de la humanidad lo hemos visto como el volver hacia la autosuficiencia, el cultivo en las comunidades, el tener huertos urbanos va a ser una forma de progreso, no solo de producir alimentos para nosotros, sino inclusive de sanar y hacer mejores vínculos a nivel emocional. Viene agricultura sostenible, esta palabra muy importante, futuro, hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, esta nube refleja lo que es para ustedes la agroecología. Con permiso, creo que es Irene que tiene el micrófono abierto. Le agradecemos que lo cierre. Y ahora, ustedes nos empezaron a enviar sus tareas. Y aquí tengo dos tareas que me gustaría que las personas nos comenten un poco, ¿verdad? Su sentir cuando desarrollaron esto. Alina se encuentra acá en la clase. Hola, sí. Alina, la voy a proyectar. ¿La ven?
Me Sí, avisa ahí si se... la están viendo. Perfecto. Alina, me gustaría que usted le comente a sus compañeros todo lo que usted quiso expresar a través de este collage que hizo para la tarea. Si gusta, puede abrir su camarita también. Bueno, la verdad es que para mí la agroecología incorpora diversidad de aspectos, ¿verdad? Podemos hablar no solo de técnicas más sostenibles y amigables con el ambiente, sino que podemos hablar de suelos sanos, podemos hablar de alimentos y salud, de biodiversidad, ¿verdad? No solo de alimentos, sino también de todo el ecosistema que podemos encontrar en sí, el suelo, los microorganismos, los animales que habitan o pueden llegar a ese sistema agroecológico, ¿verdad? Es un ser vivo en sí. También podemos ver, bueno, que hay una cercanía con la naturaleza, se puede dar la unión familiar. Además, bueno, leí por ahí que es un movimiento social, ¿verdad? Eso. También hay muchos saberes, no solo las personas técnicas que manejan, sino también las mismas personas que ya cultivan sin tener conocimiento técnico, ¿verdad? Es a través de esos saberes locales que también aprendemos. Y son sistemas también alimentarios y resilientes. Y fue un poco lo que yo quise expresar, ¿verdad? Esa biodiversidad en todo lo que implica la agroecología. Perfecto, muchas gracias. Vieras que yo estaba aquí anotando, digamos, como palabras o conceptos que usted dijo que son súper importantes. Cuando decías que el suelo es un ser vivo, en la próxima clase vamos a hablar de suelo, de la microbiología de suelo, y que una de las definiciones es que el suelo es un superorganismo, y lo vamos a ver la próxima clase. Cosas muy importantes, que esto ya se considera, y desde hace años, es un movimiento social, ¿verdad? Y como veíamos la semana pasada, que inclusive tiene un gran peso a nivel de política, de comunidad, de cómo queremos vivir en sociedad. Y la parte de saberes, que hay que ser muy humilde, ¿verdad? Porque los agricultores y la gente que trabaja en el campo tiene saberes ancestrales valiosísimos, y lo que nosotros tratamos de hacer a través de inclusive este curso es una combinación de muchos saberes que están en revistas científicas o libros con los saberes de nuestros ancestros. Así que muchísimas gracias. Y si por ahí está Ingrid, no sé si por ahí está Ingrid. ¿Me escucha, Ingrid? Sí. Ah, ok. No te dije el apellido porque no lo sé pronunciar bien. Sí, es Ingrid Hofmeister. Ay, me hubiera equivocado. Ah, lo intenté. Okay. Bueno, yo lo que quise hacer es un árbol, ¿verdad? Porque como para mí la ecología es buscar un balance entre nosotros y el bosque, entre nosotros y la naturaleza. Es un equilibrio, buscar un equilibrio de la tierra, ¿verdad? Entonces, sí, es como un movimiento, ¿verdad? Es un movimiento social, o así lo veo yo. Y puse varias cosas como frases que me fui encontrando que usan la gente de publicidad, pero aplicada a esto. Entonces, eso fue más o menos lo que puse. Bueno, abrí la... Perdón, voy a abrirlo para que me... Entonces, eso puse, buscar soluciones naturales, y lo que es ahí hice un huerto porque esto yo lo voy a hacer en una playa, en una escuela de una playa, entonces quería como que pudieran ver diferentes frases y los chiquitos fueran leyendo, ¿verdad? Y se fueran grabando las ideas. Claro. Gracias a ustedes. No, muchas gracias. Me encantó que fuera con forma de árbol también, ¿verdad? Acercarnos a esas formas tan perfectas que tiene la naturaleza de trabajar como un árbol, una planta que hace fotosíntesis, crea alimento,
Permiso. Tal vez pueda acercarlo un poco para que se lea alguna de las para frases. que veamos las, claro. Muy interesante. Tenés razón. Voy a agarrar la manita para poder, ¿ves? Ponte en marcha si se puede, para comer bien, disfrutar la vida, soluciones naturales. Bueno, una frase que a mí me encantó es: el príncipe azul ahora es verde. ¡Ay, qué bello! Sí. A mí también. Sí, y no solo el príncipe, la princesa, ahora todos somos verdes. Come bien, sí, está muy bonito ese trabajo. Y es interesante porque como usted va a formar la huerta en una escuela que está cerca de la playa, ¿sabe que sí me gustaría que buscáramos información de uso de agua de mar? De uso de agua de mar como nutriente que se usa en huertos. Ok, ok. Ya me vienen ideas. Listo, dejar de compartir. Ahora me ven solo a mí, ¿verdad? Sí. Ok, no sé si algún compañero tiene alguna acotación que hacer sobre las tareas que vieron o sobre su propia tarea. ¿Alguna manita levantada por ahí? No veo ninguna. Si hay alguna, puede conversarlo ahora. Si no, pasamos de una vez con Andrea y ya vamos en el tema, en lo que es el tema de hoy. Hoy es permacultura, toda la parte de lo que es diseño. Así que le damos el pase a Andrea Wilson. Y gracias. Bueno, sí, nos llegaron muchísimas tareas, estuvieron muy interesantes. Algunas personas lo hicieron con recortes, otras personas lo hicieron digital y siempre pues les motivamos a que compartan esas tareas. Ojalá que esa información que vayan creando sirva de una vez para que la empiecen a publicar, a exponer a las personas a las que ustedes le quieren, quienes van a ser las partícipes de su huerta o bien por redes sociales, porque es información que es muy valiosa de compartir. Entonces, bueno, sí, como les decía, vamos a empezar con el tema. Entonces, voy a compartirles acá la pantalla. Denme un segundo. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Listo, vamos a ver. Vamos a hacerlo grande. Ok, entonces como les decía, la clase de hoy se trata sobre diseño espacial un poco. Primero vamos a recordar que habíamos hablado que lo que es gestión y diseño de huertas pues implica muchísimos elementos, lo que es definir objetivos, fases, lo que es tener principios éticos sólidos para tomar decisiones, para ir diseñando el espacio. Y bueno, vamos a enfocarnos un poco en esto y en lo que va a ser también un poquito las redes de apoyo. Y vamos a ir viendo los demás elementos conforme van pasando las clases. Sobre gestión y diseño, pues esta frase que dice: gestión es el arte de saber lo que se quiere hacer y a continuación hacerlo de la mejor manera. Y tenemos que diseño, bueno, el concepto de diseño es sumamente amplio. Se usa para hablar desde diseño de espacio, diseño industrial, se usa diseño para hablar del proceso, pero también para hablar de resultados. Entonces, pues acá lo importante es saber que son procesos que van a ir como juntos, interrelacionados. La gestión implica pues analizar, planificar, ejecutar, hacer seguimiento de las tareas que se realizan en la huerta, estar coordinando, organizando, administrando recursos y por supuesto estar haciendo constantes evaluaciones para ir mejorando nuestro sistema, nuestra huerta. Y lo que Wilson va a hablarles del diseño desde la permacultura, pues es un proceso en el que hay que estar observando, esquematizando, implica un enfoque como sistémico, es decir, no solo centrarnos en una parte, sino estar viendo la interrelación que tienen todos los elementos de ese sistema.
También estar disponiendo de los elementos, jugando con los elementos de la huerta, que ya un poco más adelante los vamos a ver, cómo se mueven, qué pasa si yo muevo un elemento, cómo eso afecta a todo el resto del sistema. Entonces se habla de integralidad, es decir, que es un enfoque integral. Cuando estamos pensando en una huerta escolar, pues se trata evidentemente de una huerta que está destinada para un centro educativo. Puede ser que la huerta vaya a estar dentro de ese centro educativo, puede ser que esté cerca. No necesariamente tiene que tener la escuela tal vez un espacio que sea para su huerta, tal vez hay un lote cercano, tal vez hay un espacio en una institución cercana que quiere prestar el espacio para que ahí se desarrolle también la huerta. Tiene que cumplir pues ciertas condiciones de diseño, por supuesto, que esté adecuada para la población educativa, para las docentes, las personas docentes y en general también para la comunidad. Al tratarse de un centro educativo, pues hay que apegarse a esas normas institucionales, ¿verdad? Y pues cumple con objetivos que son principalmente pedagógicos y que pueden también ser nutricionales. Se habla que es un espacio de aprendizaje que trasciende el concepto tradicional de solo producir alimentos. Porque pues aquí lo que se quiere es tener un recurso o una herramienta para aprender, y esos son los objetivos que vamos a ir viendo que puede tener una huerta escolar, que puede ser aprender sobre muchas áreas, estudiar diversas áreas del currículum, qué sé yo, matemáticas, ciencias, biología, y empezar a ver eso de forma aplicada. Entonces, quienes estudian aquí docencia, pues saben sobre aprendizaje significativo, aprendizaje auténtico, que es ese estilo de aprendizaje que pasa por la experiencia, por el cuerpo y la vivencia de la persona. Entonces, no solamente se trata de un espacio para aprender educación agrícola, sino que por supuesto es un espacio en el que se puede aprender otro montón de áreas. También pues estos objetivos que se los vamos a estar mandando es para que ustedes empiecen a pensar en objetivos que quieran darle a su huerta. Puede ser promover una buena nutrición, empezar a hablar con las y los estudiantes del consumo de distintos alimentos y cómo afectan a la salud de las personas. Lo que vimos en la clase pasada, que es simplemente el contacto con la naturaleza, tiene un montón de beneficios a nivel cognitivo y emocional. Entonces, tal vez antes de empezar una clase, simplemente llevarse a los estudiantes al grupo 5 minutitos a caminar por la huerta, puede eso hacer que se concentren más después en las tareas que van a hacer y que estén como más tranquilos y más relajados para empezar la clase. También puede ser uno de los objetivos producir alimentos, por supuesto, que el comedor escolar se vea beneficiado de todos los productos orgánicos que se cosechen en la huerta. Incluso podría generar algún tipo de ingresos si se venden los productos de la huerta, desarrollar habilidades socioafectivas. No es lo mismo cuando se tienen estudiantes y se ponen a trabajar en grupo, en una exposición, no es lo mismo hacerlo en el aula que hacerlo en la huerta. Entonces, cuando se tienen que resolver tareas en equipo o cuando una persona tiene que empezar a practicar habilidades sociales, a comunicarse con otros, al hacerlo en la huerta es como de una manera indirecta en la que se pueden ir fortaleciendo todas estas habilidades. También la vez pasada vimos lo que es el reverdecimiento de espacios y cómo una huerta orgánica, una huerta ecológica tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Y inclusive habíamos hablado de que hay estudios que demuestran que aunque no se desarrolle un programa de educación ambiental, siempre hay un fomento de valores medioambientales y ecológicos. Ahí, denme un segundo, me pasé. Tenemos después, bueno, la huerta comunitaria. Entonces hablábamos de que puede estar en un espacio urbano, pueden estar en espacios rurales, en espacios periurbanos. Puede tratarse de parcelas individuales, familiares, incluso estatales. Pueden ser espacios de organización comunitaria que estén liderados por grupos de vecinas y vecinos. Pero bueno, pueden ser también espacios que una organización o una institución destina para un uso colectivo, qué sé yo, una biblioteca, un hospital, un salón comunal que tiene un terreno, una iglesia, y que lo destinan para una huerta comunitaria.
Esto implica pues también el tener que establecer propias normas de convivencia. Cuando no se trata de una institución, sino que es un proceso organizativo en donde llegan los vecinos de una comunidad, de un espacio y se tienen que poner de acuerdo, pues hay que establecer todo un montón de normas. Más adelante lo vamos a ir viendo. Se habla de que la participación comunitaria es un proceso organizado, colectivo, libre, que tiene una variedad de actores, que hay diferentes grados de compromiso y que hay que establecer pues valores y objetivos que sean compartidos. Ya más adelante vamos a ir viendo. Si una huerta comunitaria puede tener un montón de objetivos, hay que ver cómo los objetivos se van compartiendo. De pronto puede ser que alguien vaya por esto, por salud integral, porque le interesa la parte nutricional, ir a hacer actividad física, la recreación, pero de pronto puede ser que alguien vaya por otras razones. Tenemos el fortalecimiento de la identidad, la cultura, los procesos de organización comunitaria, de toma de decisiones, que son espacios de encuentro intergeneracional. Esto es muy interesante, ¿verdad? Por lo general en las huertas comunitarias participan niñas y niños, personas adultas, adultas mayores, entonces es muy rico para, por ejemplo, revalorar los saberes de las personas adultas mayores. Es un espacio en el que por lo general se sienten muy bien, porque les recuerda como una parte de su vida y de sus saberes que no siempre pueden poner en acción. Tenemos que pueden ser espacios de resistencia, por supuesto que lo son, ante las amenazas de los agronegocios y las empresas productoras de alimentos procesados. Es una manera de ser más autónomos y de buscar esa soberanía sobre nuestra manera de alimentarnos, y que son espacios para ejercer una gobernanza más justa y solidaria. Estos son algunos de los objetivos, hay otro montón, ¿verdad? Habla también de incluir a colectivos más desfavorecidos. De pronto, en algunas huertas pueden unir personas que pertenezcan a ciertos colectivos que no se sienten incluidos dentro del resto de la sociedad y que se agrupan y pueden también conformar su identidad alrededor del proceso de la huerta. Sirve para salvaguardar las semillas, por supuesto. Vamos a tener más adelante un poco el tema de las semillas y el impacto en el paisaje. Simplemente pues tomar espacios también, espacios que muchas veces están en desuso, que son inseguros, y que al transformarlos esto tiene un impacto también en el sentido de pertenencia y de empoderamiento, de sentir que podemos transformar espacios en bienestar propio y de la comunidad. Que se pueda hacer vínculo con otras organizaciones, sean culturales, sean artísticas, por supuesto practicar formas de economía distintas, economías más solidarias. Por lo general en las huertas son espacios lindísimos, ¿verdad? Donde se comparte la comida, se pueden intercambiar productos, se pueden intercambiar saberes, fortalecer a las personas que están produciendo de manera local y generar conciencia sobre los productos producidos a mano y de forma orgánica, ecológica, versus productos procesados. Cuando vemos la dificultad que tiene producir un tomate, el tiempo que dura en crecer una planta de tomate en un clima húmedo, tropical como el nuestro, pues vamos a ver muy diferente la lata de salsa de tomate que venden en el supermercado. Lo vamos a ver muy distinta cuando alguien llega y nos vende un producto que es orgánico. Sabemos todo el valor que tiene, nutricional y por supuesto todo el trabajo. Los huertos familiares, bueno, aquí hay este triangulito, no es que estén separados, sino necesariamente tienen por qué estarlo. Lo que se aprenda en el centro educativo, por supuesto que se lleve al hogar. Lo que en el hogar se aprenda, que se lleve al centro educativo. Por lo general las huertas en escuelas, en colegios, en instituciones de enseñanza necesitan muchísimo el trabajo de las familias, porque la sobrecarga para las docentes y los docentes es tanta que a veces necesitan ese apoyo, y entonces aquí es donde las familias también pues pueden ser parte. Nosotros trabajamos en una huerta que es en un centro educativo y también hemos
promovido mucho que cada persona tenga su espacio de huertita en su casa. Entonces, la huerta de la escuela es como ese espacio comunal que es más grande, donde se pueden sembrar un montón de cosas. Y las huertas caseras son esos espacios más propios, donde pueden tener cultivos más chiquititos y que están cuidando constantemente. Y por supuesto, ¿verdad?, que tiene un impacto en la comunidad y también que las personas de la comunidad se puedan involucrar en un centro educativo. O sea, no necesariamente tienen que ser papás o mamás de las estudiantes, sino que pueden también sumarse y colaborar, porque realmente son espacios en los que se ocupa mucho trabajo y se ocupa mucho apoyo. Y bueno, vamos a entrar a ver un poquito algunos aspectos simbólicos que tienen los espacios. Porque cuando pensamos en diseñar o en intervenir un espacio físico, perdón, estoy viendo que hay un comentario de Santi, vamos a darle aquí un espacio para que haga su comentario. Gracias, André. Sobre los huertos comunitarios, algo que, como tal vez un detalle que me gustaría agregar, con la red de huertos siempre lo trabajamos mucho y es que mucha gente habla de, uy, pero es que se nos van a robar las cosas, qué pereza, no sé qué, hay que poner cerca. Y yo lo que les digo todo el tiempo es como, imagínense si ustedes tienen el privilegio, la posibilidad de empezar un huerto, o sea, tener la conciencia, el tiempo de empezar un huerto comunitario, ¿cómo podríamos entrar como en esa mentalidad de escasez? Y más bien les motivo a pensar qué honor poder crear un espacio donde tal vez gente que vive en condición de calle pueda llevar comida. Porque eso puede darle una esperanza a esa persona, puede cambiarle el día a esa persona. Entonces, en el tema específico de huertos comunitarios, crearlos, ojalá con la mentalidad de abundancia, de que personas podrían estar comiendo de ahí, que no tienen posibilidades, que tal vez no tienen acceso a la educación o al dinero. Y eso creo que es una gran oportunidad, un gran honor que tenemos si tenemos el chance de hacer esos espacios. Más bien rótulos, ojalá que digan bienvenidos, tomen lo que necesiten, o sea, cosas así les motivan mucho. Sí, muchas gracias, Santi. Sí, estoy de acuerdo, el compartir. Y es parte de lo que vamos a hablar ahorita, que son como de los aspectos simbólicos que puede tener la huerta, ¿verdad? Lo que puede simbolizar para cada persona. Entonces, bueno, les voy a pedir en este momento, vamos a recordar ciertos espacios. Entonces, que piensen en un espacio que ustedes sientan que es un lugar seguro. Si tuvieran que pensar en un espacio seguro, y le voy a pedir tal vez a algún par de personas que me compartan, que me digan la palabra, ¿cuál sería ese lugar? ¿Alguien? No sé si ya lo están escribiendo. Pueden escribirlo, pueden decirlo. Pueden ponerlo en el chat o pueden abrir el micrófono y decirlo. Un espacio seguro. Bueno, les voy a decir, para mí, un espacio seguro es mi casa, es mi huerta y es la hamaca, donde me siento a descansar debajo de la chayotera. Ese es mi espacio seguro. La casa, el vientre materno, jardín con sus plantas medicinales. Y bueno, vamos a recordar espacios que no percibimos seguros o que no percibimos agradables. No les voy a pedir que lo pongan, yo creo que con solo recordar un espacio así, eso nos puede generar estrés o ansiedad, pero bueno, cada espacio que hemos recorrido en esta vida tiene a veces un significado. Hay espacios que a veces son carentes de significado, que son espacios que para nosotros no significan nada, tal vez algún espacio que recorremos para llegar a un camino y que tal vez no significa mucho, o sea, no le prestamos mucha atención. A veces esos caminos más bien son espacios sumamente significativos en nuestra vida, sumamente simbólicos, y por lo general están asociados con experiencias, con emociones o con vínculos que hemos establecido con otras personas. Escribiendo un espacio inseguro en la calle. Sí, bueno, muchas gracias a la gente que está poniendo ahí.
Todos los espacios tienen un significado. Hay teorías que dicen un significado propio, un significado inherente. Entonces, si vemos esta imagen de arriba, vemos un lago. Entonces, hay teorías que dicen ya por sí mismo este lago tiene un significado, que puede ser frescura, paz, armonía, tranquilidad. Sin embargo, tal vez para alguien que ha vivido una experiencia no muy agradable relacionada al agua, podría no ser ese significado común. Los espacios inseguros por su oscuridad, porque no son espacios tan habitados, bueno, también tienen a veces significados colectivos. Y lo que estamos buscando acá es que las huertas y los espacios que vamos a intervenir tengan un significado y un simbolismo para las personas que ojalá que sea compartido. Puede derivarse ese significado de las características físicas que tenga el lugar, como decía Santiago, ponerle rótulos, bienvenido, ponerle frases positivas, hacer caminos que inviten a las personas a entrar. Un espacio puede no invitar a entrar, ¿verdad? Si le ponemos cercas y candados y alambres de púas, ¿verdad? Como vivimos ahora muchas personas en los ambientes urbanos, son espacios que más bien amenazan, ¿verdad? No invitan a las personas a entrar, a ser transitados. Los significados que le damos a los espacios a veces son muy personales, pueden ser derivados de una experiencia familiar. En mi caso, por ejemplo, mi mamá tenía un árbol de cas en la casa, que crecimos toda la vida con ese árbol de cas, que era donde nos sentábamos a jugar, a leer, a estudiar. Entonces, para mí es algo que tiene un significado muy grande. Dotar a nuestras huertas y nuestros espacios de esos significados que se reflejen como en bienestar de las personas, también va a ser algo de lo que vamos a estar buscando. Y que esos significados van a también invitar a ciertos comportamientos. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Un espacio donde las puertas están abiertas me invita a que puedo entrar. Donde tiene rótulos que me hablan sobre los cultivos que hay ahí, me invita a aprender, me invita a informarme. Entonces, podemos ir pensando como cuáles son esas actitudes o esos comportamientos que nos gustaría que las personas compartan en los espacios que vamos a diseñar. El simbolismo, bueno, hay espacios sociales que van cargando por su uso significados simbólicos muy importantes, que algunos individuos, por ejemplo, lo van compartiendo. Les voy a poner un ejemplo. En San Ramón, en la entrada de San Ramón, muy cerca de la entrada, donde yo vivo, había unas palmeras, que eran unas palmeras que tenían más de 100 años de existir, que fueron sembradas, bueno, por un botánico muy importante de la región, estaban todas cargadas de orquídeas. Hace muy poco tiempo cortaron estas palmeras para hacer un centro comercial y hubo muchísimas personas que reaccionaron en contra. Entonces, cuando hay esos símbolos o esos significados que son compartidos, podemos esperar reacciones comunitarias también que sean compartidas. Por ejemplo, si se toma un espacio, llegan los vecinos, hay un lote de la comunidad, que tal vez es un espacio municipal, y llegan y lo toman con el permiso de la municipalidad para hacer una huerta comunitaria, y hay un sentido de identidad porque ese espacio llega a simbolizar bienestar para las personas, pues va a ser mucho más fácil que ese espacio perdure, que se mantenga, que se cuide, que las personas lo quieran y lo defiendan, ¿verdad? Cuando llega a formar parte como de ese imaginario social. Nosotros utilizamos mucho como el poner frases, el poner invitaciones, el poner rótulos en los espacios que intervenimos, porque esto también pues empieza a generar como esa serie de simbolismos y de significados en las personas. Y bueno, no es un proceso, acá habla de que esa carga simbólica a veces viene como desde las autoridades.
Entonces, que son procesos como que vienen de manera jerárquica, desde arriba hacia abajo. Sin embargo, eso más bien puede generar a veces no la reacción que estamos esperando. Lo mejor y lo ideal es que las personas construyan dentro de ese espacio comunitario, dentro de esa escuela, como su propio simbolismo. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? ¿Cómo queremos desarrollar este espacio? ¿Y qué puede pasar aquí? Bueno, en una huerta escolar, por ejemplo, en la que no se tome en consideración las ideas que las niñas y niños tengan, en la que nada más se les digan indicaciones y muchas veces desde un enfoque educativo muy autoritario, tal vez que solamente se llegue y se les diga siembre esto, haga esto, pero no se les deje ser partícipes del proceso. Entonces, más bien acá lo que estamos buscando es que las personas involucradas generen como esos referentes propios, tomando decisiones, pensando cómo quieren intervenir el espacio y cómo quieren sentirse en ese espacio, cómo quieren habitarlo, cómo quieren transitarlo, en dónde quieren sentarse cuando llegan, cómo quieren comportarse en ese lugar. Y bueno, no es tan sencillo, digamos, llegar a compartir los mismos significados, porque pues somos personas diversas, con pensamientos diversos, y cada uno con sus intereses. De pronto puede ser que ahora, digamos, llegamos a una huerta comunitaria, y alguien llegó pensando en que esa huerta quiere que le genere un ingreso económico. Otra persona llegó porque lo que quiere es que le genere un espacio para que pueda conocer a otras personas, porque se siente muy aislada, muy sola. Otra persona puede llegar pues porque es paisajista y quiere poner en práctica sus conocimientos sobre esa materia. Y así vamos a ver que se van a compartir pues un montón de intereses y de pronto los significados que tenga el espacio pueden ser distintos. Y ahí es donde está la importancia como en tratar de armonizar y de conocer el objetivo del espacio que queremos crear. Porque hay objetivos que pueden ser comunes, hay objetivos que pueden ir bien en armonía, o sea, un espacio puede ser productivo y puede ser que genere ingresos económicos y al mismo tiempo ser ecológico y al mismo tiempo estar bello y estar pensado desde un diseño que sea estéticamente muy bonito, o sea, puede ser un espacio que cumpla con todas esas funciones, como puede ser un espacio simplemente pensado en necesitamos producir mucha comida para llevarla a este albergue o para llevarla a esta escuela, porque están pasando por una gran necesidad, entonces tal vez el objetivo central es producir mucha comida y puede ser perfectamente válido. Lo importante acá es como conversarlo, definirlo bien y saber que hay claridad en todas las personas participantes sobre esos objetivos y significados comunes que va a tener el espacio. Bueno, tenemos que la huerta tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Will va a ir explicando pues también un poco más sobre la parte espacial física, pero vemos que también hay, por ejemplo, una dimensión temporal, histórica, de la memoria. Como les decía yo, ¿verdad? No es lo mismo llegar a tomar un espacio que es un espacio para la comunidad históricamente importante por alguna razón y transformarlo, entonces hay que estar como muy empapado de cuál es ese significado que tiene ese espacio en la memoria. A veces el espacio ha sido inseguro por mucho tiempo, entonces llegar y darle ese giro y transformarlo en un espacio seguro y cambiar la memoria que hay ahí, pues también es todo un reto, es un proceso que se va construyendo poco a poco. Tenemos la dimensión conductual, bueno, depende de las actividades que se hagan en ese espacio. Las huertas son espacios sumamente diversos en el que se pueden aprender un montón de cosas y hacer muchísimas actividades, pero también es lo que se haga en esa huerta y cómo se haga va a darle un significado también a quienes estén allí. La dimensión psicosocial, bueno, tiene que ver mucho con los procesos de identidad y admitir a Yajaira.
y de los estilos de vida que tengan las personas. Los valores también conforman la parte organizativa y puede tener pues incluso una dimensión ideológica, política, cultural, ¿verdad? Entonces, no solamente se trata de producir comida. Digamos, todo esto que les quiero decir es para hablar de que los espacios tienen significados simbólicos para las personas. Perdón, aquí sale la toma. Y tienen significados que buscamos que sean compartidos con el colectivo, que sean armonizados, que se unifiquen, respetando toda la diversidad de pensamientos, gustos, valores que pueden haber, para darle al espacio como esa identidad propia. No es lo mismo hacer una huerta en Nicoya que hacerla en Monteverde, que hacerla en Venezuela, en México, en Costa Rica o en Chile, ¿verdad? Entonces cada una también cada lugar tiene una memoria histórica, tiene un significado para sus habitantes, para las personas que están cerca. Entonces son elementos que también vamos a ir tomando en cuenta a la hora de hacer el diseño espacial. Y Wilson les va a hablar un poco de cómo. Antes de eso, vamos a ver la hora. Quisiera, bueno, ir terminando hablando de ya, vamos a ir a un receso ahorita. Voy a dejar esta diapositiva que es para hablar, bueno, de cómo un espacio, una huerta, cuando llega a tener un significado simbólico para las personas que llegan, que trabajan, que aprenden en esa huerta, pues nos da como un sentido de unicidad, es decir, de sentir que pertenecemos a algo. Y eso fortalece la identidad. Entonces, sea la identidad de los niños y niñas de una escuela, incluso de las maestras, conformar una red de huertas escolares, o para una comunidad o un tío que ha sido, como yo les decía, pues desfavorecido y que se unen y que se empoderan. Todo eso aumenta pues este sentido de identidad y refuerza los lazos emocionales y afectivos entre las personas que van a trabajar ahí, en ese espacio. Cuando este proceso se da, pues no es un proceso que surja como de la noche a la mañana, sino que se va construyendo conforme vamos sembrando, conforme vamos interviniendo el espacio y vamos sintiendo como esa familiaridad del entorno, que nos puede llegar a generar pues muchísima seguridad y bienestar. Quería ir terminando con esta idea porque vamos a hablar luego un poco más ya del diseño espacial y de cómo pensar el diseño de sus huertas. Vamos a hacer un receso. André, perdón. Sí. Quería hacer un comentario. Sí. De la parte de retomar, ¿verdad?, la identidad cultural. Hay muchos alimentos tradicionales que comíamos en nuestros países y que eran fáciles de tener y se tenían en el huerto, en el jardín, y los hemos perdido. Y yo siento que estos huertos comunitarios o escolares son una oportunidad de rescatar esos saberes, inclusive incluir a las personas mayores de la comunidad, en nuestros familiares, abuelos que conocen de esas plantas y también hacer un rescate de la cultura culinaria. Eso era. Sí, gracias. Creo que eso tiene que ver mucho con la parte de identidad, ¿verdad? Con la parte de cultura y también con una dimensión incluso política, ¿verdad? Que es de resistencia ante un montón de valores que vienen dados por el modelo pues de globalización en el que estamos y que nos empujan pues a consumir determinadas conductas, productos, estilos de vida, y sin embargo pues resistir a eso y recuperar como todas estas tradiciones, pues sí es algo también que se puede perfectamente trabajar a través de las huertas comunitarias y escolares. Quisiera también, antes de que vayamos al receso, escuchar si hay alguien que tenga algún comentario, si también, pues esto de lo que estábamos hablando, lo que estamos conversando, les resuena dentro de sus vivencias, dentro de sus procesos que ya han tenido de huertas escolares o comunitarias o familiares.
Ah, y teníamos la presentación. A mí me gustaría un comentario. Claro, Diego, ¿verdad? Y hola. Adelante, claro. Bueno, esto me parece muy importante porque si bien es un tema que parece como obvio, el poder contar como un desglose más específico y así ayuda a montar una propuesta que no solo caiga, no sé, como en tratar de dar como una imagen más emocional que algo más real, que esto al final las personas con las que se tiene que negociar o tratar para implementar una huerta, ellos hablan este idioma, digamos, como literalmente así las definiciones de beneficios, o sea, como el cronograma listo para que una presentación de un plan o no sé, una propuesta que sea más probable que sea bien aceptada. Sí, eso me parece muy bien porque así ya uno puede como trabajar realmente con los conceptos que abarca realmente una huerta comunitaria. Muy bien, Diego. Ujú. De hecho, Leandra. Diego, perdón, que parte de la presentación que vimos la semana pasada que hablaba sobre los beneficios que tienen las huertas y un poco esta parte que estábamos viendo hoy sobre los espacios simbólicos comunitarios, ¿verdad? Y esta parte de objetivos, también pues la idea es que ojalá esto les sirva a quienes quieren diseñar proyectos y quieren presentarlo a alguna instancia, a alguna organización, a su propia comunidad, ¿verdad? Para poder sustentar este proyecto no solo en producir alimentos, que sí es algo sumamente importante y necesario en esta época, pero que además puedan como darle todo este valor también social, comunitario, ¿verdad? Para la salud. Y alguien más había... Santiago tiene la manita levantada. Que también yo quería compartirles. Yo he estado haciendo huertas comunitarias escolares ya tal vez como por 10 años y la diferencia que hay entre llegar y como imponer un diseño o que, no sé, la autoridad, el director, lo que sea, imponga el diseño y trabajarlo de manera comunitaria, en el caso escolar, incluso con las niñas y niños, es totalmente diferente. Y en la escuela ahorita que tenemos una huerta ahí por Heredia, las profes están súper motivadas, la gente de mantenimiento, la dirección le encanta y todos han como agregado un poquito y se nota muchísimo la diferencia de cuando antes, al principio, que era como yo, tal vez no imponiendo, pero ni siquiera se me ocurría como ir a preguntarle a los demás, como involucrarlos. Entonces, de la experiencia les digo que, ahora sí, blanco y negro casi de diferencia. Sí, gracias, Santi. Parte de sentirse escuchadas, ¿verdad? A veces de sentirse partícipe. Aunque a veces una idea no sea la mejor técnicamente porque parece que ya hay otras soluciones, pero el que una persona se le permita llegar y probarlo y diseñarlo, hacerlo y ver si funcionó o no funcionó, pues ya eso es importantísimo, ¿verdad? Y tiene todo un significado para las personas participantes. Vamos a hacer ahora sí el receso. Vamos a volver. Tenemos como, son las 6:06. Vamos a volver a las 6:15. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ya Andrea estuvo conversando bastante un poquito, bueno, sobre el diseño, tal vez sobre una parte más invisible que está, ¿verdad? Cuando hablamos de diseño, más de construcción de objetivos, de saber hacia qué apuntar, por decirlo así, ¿verdad? Y de entender qué es lo que queremos desarrollar o qué es lo que queremos lograr en un espacio o en un proyecto específico. Yo voy a hablar un poquito más sobre la parte espacial, sobre la parte física, pero siempre conectada, ¿verdad? A lo que son al cumplimiento de los objetivos en un espacio determinado. Si hablamos de diseño, Andrea les dio algunas definiciones por ahí, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿qué es diseño? ¿Qué implica, verdad? Estamos hablando de alguna manera de hacer una planificación creativa.
¿sí? Con el objetivo de solucionar problemas, ¿verdad? De alcanzar esos objetivos, ¿verdad? Eso que nos planteamos inicialmente, mediante la construcción o la conexión de elementos, ¿sí? De una manera congruente, ordenada en algunos casos podría ser, ¿verdad? Si pensáramos en buscar una definición ahí un poco más estricta. Lo cierto es que nos sería muy útil a la hora de pensar en un proceso de diseño, ¿verdad? Contar, por ejemplo, con estos 3 puntos que tengo por ahí. Obviamente se requieren otras cosas, se puede valorar muchísimo otras cualidades, pero personalmente creo que sería importante fortalecer la observación, por ejemplo, ¿verdad? Esa capacidad de mirar con atención cada evento y registrarlo sobre todo en el tiempo, ver qué pasa, ver cómo se modifica. Esa observación como profunda de lo que sucede en un espacio, en los distintos eventos que se van dando, ¿verdad? También el desarrollo de la intuición es importante a la hora de pensar un diseño, ¿verdad? Esa habilidad de percibirnos no tanto bajo el razonamiento, sino, ¿verdad? Más bien como desde las experiencias propias, ¿no? Con conocimientos prácticos, con nuestras vivencias. Y por supuesto, está claro, ¿verdad? Es práctico contar con un sistema de diseño o con una técnica de análisis. Y ahí es donde entonces toma relevancia hablar de lo que vamos a hablar bastante hoy, bueno, no bastante, hablar de permacultura, ¿verdad? De cultura permanente requiere de muchos días, de muchos años, de muchas vidas quizá, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar algunos puntos importantes, pero bueno, para tal vez definir el concepto sin ir a una definición tan rígida, ahí donde estamos podemos imaginar ese espacio que tenemos intencionado, ¿verdad? Ese huerto escolar, ese jardín, esa huerta comunitaria, ese huerto familiar, pero de una manera en la que existe una verdadera armonía entre todos los elementos que le componen, entre todos los seres que interactúan en ese huerto, en ese jardín, donde las energías que atraviesan el lugar fluyen sin alterar significativamente el funcionamiento de las cosas, ¿no? Donde no hay desperdicio, sino aprovechamiento constante mediante los ciclos que imitan la naturaleza, ¿sí? Permacultura, ¿cómo me cuesta a mí pasar esto? Permacultura es o puede existir tal vez una cantidad de definiciones, yo creo que infinita, cada persona nos podría dar una definición. Por ahí anda Santi, que de pronto ahorita colabora. Santi es permacultor, compañero ahí en varias cosas y tiene bastante conocimiento en el área. Santi, ¿quiere opinar algo sobre la definición? Buenísimo. Sí, yo como lo defino, ¿cargó cámara esto? Sí. Vale. Como defino es una ciencia de diseño ética que busca empoderar a personas y comunidades para vivir de manera resiliente. Regenerativa. Estaba un poco distraído ahorita. Entonces hay varias partes ahí importantes. Una es que es un sistema de diseño, otra es que tiene bases éticas, otra es que empodera. Digamos, la permacultura nunca es como de, uy, esto yo lo aprendí, me lo dejo para mí, no lo comparto, ¿no? Siempre es cómo todas podemos crecer juntas. Y finalmente regenerativo, porque buscamos regenerar comunicación, la parte social, la parte natural. Entonces, una ciencia de diseño ética que busca empoderar a personas y comunidades para vivir de forma regenerativa. Genial, gracias. Sí, muchas definiciones, definitivamente, ¿verdad? Como digo, cada persona puede dar una definición diferente, ¿verdad? Aquí les quiero mencionar 2, ¿verdad? Justamente de quienes crearon la permacultura ya a finales de los años 70, venían imaginándola desde antes, por supuesto. Por ahí Bill Mollison dice, la permacultura es el diseño consciente de ecosistemas agrícolas productivos, protegiendo la diversidad y la estabilidad de todos sus habitantes. Es la integración armoniosa de las personas con el paisaje, proporcionando alimento, vivienda y energía en un sistema sostenible. ¿Sí? Eso es una definición, siento yo que muy, desde un área de la producción agrícola, bueno, no, en realidad sí profundiza, pero la permacultura es todavía un montón más que eso, o por lo menos hay mucho que entender más de ella. David Holmgren dice, paisajes diseñados conscientemente imitando los patrones y relaciones en la naturaleza. Al mismo tiempo, obtener producción de una gran cantidad de alimentos,
vidas y energías para abastecer las necesidades locales, ¿no? Viendo la permacultura como herramienta de diseño, lo decía Santi, lo que vamos a buscar es el mejor posicionamiento relativo de los componentes que existen, de los elementos que conforman el sistema, ¿no? Con el fin de incrementar los recursos, de conservar o de crear energía, de reducir o eliminar, ¿verdad?, la contaminación o los residuos que se generan durante los procesos. Como vamos a ver más adelante, el proceso de diseño en permacultura consiste en situar cualquier componente de un sistema donde las necesidades de ese componente son satisfechas por parte del resto de los demás elementos. O sea, lo que yo necesito lo obtengo de otros elementos, de otros componentes que están dentro de mi sistema, y lo que yo entrego también es aprobado, ¿verdad?, por los demás elementos. Voy a cerrar por aquí el WhatsApp para que no haga bulla. Ok. ¿Han escuchado sobre permacultura? A mí me gustaría que por lo menos levanten la mano, que escriban por ahí en el chat quienes han tenido algún acercamiento ya, por lo menos a nivel de términos, si tienen alguna capacitación, si han llevado un PDC por ahí, por ejemplo, ¿verdad? Un PDC es un curso que se lleva, ¿qué es? Es un curso ahí de 15 días más o menos, ¿verdad? En que uno se va, se pierde allá en una finca o en un proyecto permacultural y intensamente con un grupo de personas se trabaja y se ve el tema de diseño en permacultura. Recomendadísimo, ¿verdad? Por ahí. Si alguien tiene por ahí, y si en algún momento me quieren interrumpir, Andrea o Carla, para leer algún comentario por ahí, adelante. La pregunta es entonces, ¿verdad? Todo esto que propone, todo esto que dice Holbein, lo que dice Bill Mollison, ¿cómo lo logra la permacultura, verdad? ¿Cómo es que llega y dice que todo esto tan hermoso, que suena por definición tan atractivo, ¿verdad? Pues bien, la permacultura, en realidad, pues uno habla que es un sistema de diseño y todo esto, pero es mucho más que eso, la verdad, no es solo eso, la permacultura no es un manual de cómo hacer las cosas, digamos, por decirlo así estrictamente, ni siquiera es una metodología para algo, ¿verdad? Para mí, en mi definición propia, la permacultura es básicamente una ética. Y a partir de esa ética, es que yo diseño o hago lo que guste hacer, ¿verdad? Para esta ética, entonces, trabajamos con 3 principios. Eso es lo que propone la permacultura y son estos 3 principios que tenemos por acá. El cuidado de la tierra, ¿verdad? La tierra como una entidad viviente que respira y que sin el debido cuidado, pues vamos a tener consecuencias negativas. El cuidado de la tierra se puede tomar también como el cuidado del suelo vivo, siendo el suelo o el estado del suelo, ¿verdad?, uno de los principales indicadores, ¿verdad?, de la salud y del bienestar de la sociedad misma. Eso lo vamos a ver más adelante con Carla cuando hablemos de la vida en el suelo. Vamos a entender más profundamente por qué el suelo es tan importante. Como segundo principio ético, por ahí está el cuidado de la gente, entendiendo que las necesidades de la gente, o entendiendo más bien que si las necesidades de la gente son satisfechas de manera simple y compasiva, pues el medio ambiente que lo rodea va a prosperar, ¿verdad? Ese cuidado empieza desde nosotros mismos, pero crece también para incluir las familias, para incluir los vecinos, para incluir la comunidad en general, ¿sí? Por último, como tercer punto, hay muchas formas de definir este punto, por ahora hay varias formas en que lo menciona, pero mencionémoslo como repartición justa de los excedentes, ¿sí? La crisis alimentaria mundial, diría yo, bueno, está comprobadísimo, ¿verdad? No es por falta de producción de alimentos, ¿verdad?, sino por una mala distribución, por desperdicio. Por ahí alguien mencionaba, ¿verdad?, de que a veces desperdiciamos comida porque no sabemos cómo preparar cierta parte, ¿verdad? Por ahí anda el tema en huertos urbanos de las semillas de mamón, ¿verdad?, que se pueden tostar. Lo primero que uno piensa es cuánta comida desperdiciada al solo comer mamón y no aprovechar la semilla, ¿verdad? El rambután, para quien no sabe quién es el mamón chino. Hay mexicanos, ya estoy diciendo malas palabras. Perdón. ¿Cuántas guayabas produce un árbol, por ejemplo? ¿Verdad? Por más mermelada que uno haga, por más refresco, por más que se las coma uno, ¿verdad? Un árbol de guayaba produce tantas guayabas
que una familia posiblemente no la pueda consumir, ¿verdad? A eso se refiere la repartición de los excedentes. Y claro, ¿verdad? Este principio es mucho más amplio, lógico, ¿verdad? Toca la economía en general, pero también el conocimiento, el tiempo, el uso del espacio, etc. ¿Sí? Entonces, bajo esos tres principios éticos, ¿sí?, es que se fundamenta, por decirlo así, la permacultura, y a partir de ahí es que entonces yo lo puedo convertir en una herramienta de diseño. ¿De qué manera? Pues bueno, técnicamente o éticamente, en realidad técnicamente yo lo puedo dar vuelta y pensar el uso de las tecnologías que quiero utilizar, los elementos que quiero incorporar a mi diseño, a mi sistema, la forma en que trato a las personas, cualquier acción, cualquier evento que se dé, yo lo evalúo con estos tres principios. O sea, las éticas de la permacultura se transforman en un filtro, por decirlo así, un filtro que me indica, ¿verdad?, si estoy haciendo bien las cosas o me estoy desviando de mis objetivos, ¿sí? Básicamente por ahí va. Así personalmente es como yo intento manejarlo bajo ese cuestionamiento, ¿sí? Aparte de los principios éticos, entonces ahí viene otra herramienta más, ¿verdad? La permacultura no solo llega y me dice, hey, está mal, no, está bien. No, la permacultura, el trabajo que se hizo sobre ella, de cómo se formuló, viene también acompañada entonces de herramientas que me dicen, ok, ¿cómo lo logro? ¿Sí? ¿Cómo logro yo entonces que este método que quiero hacer sí cumpla con mis objetivos, sí cumpla con esta ética? Sí, pues entonces, aparte de eso, entonces ya ahí viene lo que son entonces, perdón, los principios éticos, los principios de diseño que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Vamos a leerlos, están bonitos y tienen muchísimo que aprender, una lectura rápida. El 1 dice, observar e interactuar, ¿sí? Ya mencionamos varias veces lo que significa la observación, lo importante de la observación dentro de todos los procesos. Ahorita desarrollamos un poquito más tal vez este objetivo. 2, captura y almacena la energía. 3, obtén un rendimiento. 4, aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación. 5, usa y valora los servicios y recursos renovables. 6, deja de producir desperdicios. 7, diseñar desde los patrones hacia los detalles. 8, integrar más que segregar. 9, usar soluciones lentas y pequeñas, esa a mí me encanta. 10, usar y valorar la diversidad. 11, usar los bordes y valorar lo marginal. Y 12, usar y responder creativamente al cambio. Bueno, veamos algunos tal vez más en detalle, ¿sí? Conocer estos principios lo que nos permite, o por lo menos así lo siento yo, el profundizar, el estudiar, el desarrollar cada uno, ¿verdad? Cada vez más, pues nos ayuda especialmente a tomar decisiones. Ese es el peso que veo yo, eso es el gran aporte de los principios de diseño en los procesos que vamos a realizar, en la forma que vamos a pensar nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Observar e interactuar. Se trata, por ejemplo, de mirar a la naturaleza, de interactuar con ella y llevar lo aprendido a nuestros diseños, ¿sí? De ser reflectivo, de imitar los procesos de la naturaleza, como lo hemos dicho antes, ¿no? Y aplicar las soluciones que vemos en un bosque, llevarlas también a nuestros espacios, ¿sí? Por ahí hay otro, vamos a ver, usar los bordes y valorar lo marginal, ¿verdad? Cuando hablamos de bordes, hablamos de esos espacios, ¿verdad? Donde generalmente existe una enorme interacción y son estupendamente ricos. Por ejemplo, así en algo más amplio, las costas, ¿verdad? Donde tenemos el mar, tenemos la unión de la tierra y tenemos las costas, esas áreas, esos primeros metros donde se unen esos dos espacios, son justamente donde hay mayor riqueza en el océano, ¿verdad? En esos pequeños espacios. Así como sucede eso, ¿verdad? Entonces es importantísimo comenzar a ver si estamos valorándolo, ¿verdad? También es como hacer ese juicio siempre. A la hora que yo construyo una cama, siempre solo en el centro, o estoy aprovechando los bordes, por ejemplo, ¿no? O los límites de nuestra propiedad, ¿verdad? Los estoy utilizando, los estoy dejando por ahí tirados. Y obviamente si nos vamos, ¿verdad?, a ver esto de una forma más profunda, más no tanto a lo material, sino a lo invisible,
pues vamos a tener un montón de señales por ahí que nos van a decir si estamos haciendo bien o no lo que estamos trabajando. De esto yo les voy a dejar más material, ¿verdad? Esto, si nos metiéramos aquí, nos da hasta mañana trabajando posiblemente. De esto les voy a dar un montón más de material, pero lo importante es saber que esto existe y que cada uno de estos puntos que está por acá, más otro montón de cosas que tiene la permacultura, los invito a que profundicen en el tema. Pero estos elementos que tenemos por acá, pues van a ser como una herramienta súper útil, increíblemente útil, ¿no? Para la toma de decisiones de cada una de las cosas que vayamos pensando llevar a nuestros espacios, ¿sí? Quiero resumir, digamos, por lo menos a la hora de pensar en diseño, en que esto es algo muy propio, ¿verdad? Tomado por ahí de diferentes lugares, pero por ejemplo, como un esquema de diseño, ¿no? Yo empiezo por la observación, ¿sí? Ya lo hemos mencionado montones, ¿verdad? Observar el lugar, quiénes hacen uso de ese espacio, el entorno, las energías que lo atraviesan, y de esto de las energías que lo atraviesan vamos a hablar en unos minutos, ¿no? También importante, pues buscar, reconocer, ¿no? Registrar cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son sobre todo nuestros recursos, ¿verdad? No tengo agua en el espacio, pues es una limitación que tenemos que trabajar, ¿verdad? O tengo muchísima agua, o tengo árboles que me generan un montón de hojarasca. Bueno, pues registrar cada uno de los elementos, cada uno de los recursos con que contamos, ¿verdad? Es sumamente importante. Ahorita hablamos de una herramienta también para eso. Analizar e investigar, ¿verdad? Es responder creativamente al cambio, un principio también de la permacultura. Me refiero a, si ya conocemos cuáles son nuestras limitaciones, ya conocemos cuáles son nuestros recursos y tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, pues bueno, vamos a investigar como dijimos anteriormente, cómo resuelve la naturaleza esto para yo resolver este inconveniente o este problema que se me presenta o este objetivo que quiero cumplir, o cómo lo hizo otra persona, otro grupo, otro colectivo en otro espacio, ¿verdad? Y cómo puedo yo traer eso, adaptarlo según mis condiciones. Eso podríamos hablar de analizar y de investigar un poco más, de profundizar en lo que queremos. Y bueno, de ahí directo a diseñar y de diseñar a implementar, pero sobre todo, importantísimo, la constante reflexión, ¿sí? Y la permacultura en esto, ¿verdad? Es constante. La permacultura no llega y nos dice, así se hacen las cosas, ¿no? En la permacultura todo depende, ¿verdad? Y las cosas cambian en el tiempo, ¿sí? Y a pesar de que la forma o la forma en que se colocan los elementos o las soluciones que buscamos, justamente lo que buscan es que en el tiempo, ¿verdad? Puedan persistir, permanecer precisamente, pues también, ¿verdad? Tienen que ser adaptables, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, adaptación, pues solamente a partir de la reflexión. Y por supuesto, ¿verdad? Metemos las patas en ocasiones, nos damos cuenta que algo no funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que darle vuelta y cambiar. Y para eso es que entonces vamos a buscar siempre estar ahí, cuestionando lo que estamos haciendo. ¿Sí? La herramienta que les decía es algo que nos da la permacultura también y se llama análisis de sectores. También de esto les voy a dejar un montón más de información. Vamos muy volados, tenemos que ir rápido porque es poquito tiempo y hay mucho que quiero que vean. Y esto, pónganle muchísima atención porque esto es parte de los trabajos que vamos a pedir. La tarea es esto, prácticamente, para que lo sepan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de análisis de sectores, estamos hablando completamente de una herramienta de diseño, ahora sí, de la permacultura y que tiene como finalidad registrar las energías que atraviesan nuestro espacio, los elementos internos y externos, ¿verdad? Que están de alguna manera afectando, pueden afectar nuestro proyecto, así como una forma tal vez un poco abstracta, ya la vamos a explicar un poco más. Sobre todo, siguiendo, ¿verdad? El principio de capturar y almacenar energía, entonces vamos a examinar cuáles de esas energías que pasan a través de nuestro diseño queremos ya sea utilizarla, guardarla, dejarla pasar, disminuirla, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante. Vamos a ir viendo por qué es que es importante este registro, esta información. Ahora, algunas de estas energías que pueden ser, para ver si nos va quedando claro, ¿verdad? El recorrido del Sol
¿verdad? En las distintas épocas del año, por ejemplo. ¿Por dónde sale el sol a principio de año? ¿Por dónde sale el sol a medio año? ¿Verdad? Las sombras diferentes, ¿cómo se generan? ¿Sí? La precipitación, ¿verdad? ¿En qué dirección llueve normalmente? ¿Cuánto llueve en el lugar en que yo vivo? Eso es importantísimo. Son datos que a veces se nos va, pero son súper importantes. Ya vamos a ver por qué. El viento. ¿Por dónde entra normalmente el viento? ¿Dónde hay una buena barrera que me está funcionando por aquí? ¿Dónde no? ¿Verdad? ¿Dónde el viento mueve demasiado las hojas? ¿Dónde el viento está llevándose la tierra fértil que tengo? ¿Sí? Esa información, vamos a registrarla también. La humedad relativa o las zonas más húmedas dentro del espacio, una sombra que hay, que por ahí tengo una zona muy húmeda, ¿verdad? Lugares secos que tengo también, lugares que son más secos. Eso es importante registrarlo también. El ruido puede ser un caso perfectamente. En una escuela perfectamente el ruido es un sector, ¿verdad? Importantísimo de registrar. He visto casos, por ejemplo, donde la escuela generalmente son centros muy urbanos, ¿verdad? Y colindan con una calle principal. Eso pasa montones, ¿verdad? Entonces el ruido es un tema a trabajar, ¿sí? Y también el ruido que yo puedo generar también en otro espacio, ¿verdad? La huerta puede ser en ciertos momentos un espacio de trabajo que de alguna manera genere un ruido a la par de la biblioteca donde no permiten. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, verdad? Es importante registrar eso. El paisaje en algunos lugares es importantísimo. Un paisaje que puede ser bonito como puede ser feo. Si es bonito, entonces, ¿cómo hago yo para aprovechar eso? Pero si lo que yo tengo es un paisaje justamente de una calle toda fea, bueno, importante registrar que eso es algo que tiene una carga energética por ahí que es importante trabajar. En lugares rurales el paso de animales silvestres, pero en lugares urbanos, y nos pasa montones, ¿verdad? Gatos, perros, ¿verdad? Son energías importantísimas que están por ahí. En nuestras casas, en mi casa, los gatos y los perros son un sector que marca la diferencia notablemente y que por mucho marca el diseño y la forma en que tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Así como también la interacción de las personas, ¿verdad? ¿Dónde está el huerto ubicado? Un recreo donde salen todos los niños y niñas a jugar, ¿verdad? ¿Qué significa? O el espacio, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? La seguridad mencionada por ahí, Santiago, es importante, entonces, ¿verdad? La interacción de las personas en ese espacio. La contaminación, perfectamente, claro que sí, ¿verdad? Son sectores importantes, ¿de qué manera, verdad? Un taller de carros a la par que lava y se mete todo el aceite, ¿verdad? O la contaminación sónica, como hablábamos, el ruido también. Zonas de deslizamientos o peligros de erosión, ¿verdad? Entonces es importante ir conociendo un poco la topografía, cómo es la forma de nuestro terreno, ¿verdad? Entonces si tenemos una zona donde uno determina por aquí puede tener erosión, por aquí puede haber un deslizamiento, o por aquí puede haber una inundación muy plana, o donde se imposa, donde tengo tal vez una forma donde que todo, ¿verdad? Hay un mal drenaje, entonces todo eso es importante. Y en algunas zonas rurales, por ejemplo, ¿verdad? Una zona de riesgo o de riesgo de incendio, ¿verdad? Pero también en zonas urbanas, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esas posibilidades. Para mí, digamos, importante cuando hablo de este registro, que lo vamos a hacer en un mapa, ya lo vamos a ver, es hacernos tres preguntas, digamos, ¿qué, verdad? ¿Qué está afectando la zona en la que trabajo? ¿Por dónde ingresa? ¿Por dónde es que me está afectando? Y el área de influencia. Anoten por ahí. ¿Qué? ¿Por dónde ingresa? Y el área de influencia. Es una forma clara, tal vez por ahí, de cómo entender o de cómo querer registrar gráficamente por ahí. Les quiero enseñar vamos a ver, algunos ejemplos. Esto es tomado por ahí. Es una forma de representarlo. Vamos a dejarlo un poco muy libre de que ustedes decidan cómo. Les voy a ir enseñando algunos ejemplos. Este es complejo, tal vez, o poco, o no, en realidad no es complejo, pero vean aquí como espacio en el que están registrando el sol de verano, el sol de invierno, ¿verdad? Desconozco, para ser sincero, el lugar donde es bajado de internet. Me registran por acá el ingreso de la lluvia. Sí se ve el puntero, ¿verdad? Ahí en la pantalla, ok. ¿Por dónde es que ingresa la lluvia? Gracias. Tipos de suelo, inclusive, ¿verdad? Ustedes podrían también mencionar qué tipo de suelo es el que tengo en diferentes zonas, y aquí está muy compacto, si por aquí es muy arenoso, muy arcilloso, ¿verdad? Toda esta información. La vegetación es importante. Y junto con, entonces, con este mapeo que vamos a hacer,
también va a ser importante registrar también el resto de elementos, una construcción, una estructura, ¿verdad? La vegetación diferente, un árbol que hay por ahí, un tanque, ¿verdad? Senderos, aceras, todo esto hay que registrarlo, ¿sí? Entonces, ahora sí, como mapeo, vamos a entender, esto es un ejemplo, esto lo he hecho yo hace años, de la casa. Entonces, como una idea general, ¿verdad? Yo tengo por acá un mapita donde llego y localizo cada uno de los elementos existentes en mi casa, la construcción, la cochera, un taller que está por ahí, al frente un jardín, ¿verdad? Entonces yo registro todo eso. Y aparte de eso, entonces ahora sí, comienzo a registrar de alguna manera, mediante símbolos, eso lo voy a dejar libre, les voy a pasar información también sobre formas de simbolizar un mapa y les voy a pasar información de mapeo también, para poder avanzar en otras cosas. Por aquí ven, como ven, yo más o menos registro por acá para mi casa, para mi espacio, la temperatura promedio, de dónde viene el viento, ¿verdad? El noreste de esta zona, y eso significa que azota de alguna manera, ¿verdad? Eso lo voy a tomar en cuenta. La elevación es importantísima a la hora de elegir qué plantas puedo, de qué plantas se pueden dar mejor, la elevación sobre metros sobre el nivel del mar. La humedad, la cantidad de lluvia que cae es importantísima también, ¿verdad? Para manejar los drenajes o el trabajo, ¿verdad?, sobre los espacios, el tipo de suelo, hasta el tipo de bosque que tengo por ahí registrado. Importante también localizar mi espacio en la comunidad, eso es importantísimo también, tenerlo por ahí. También puedo registrar, por ejemplo, mediante un perfil, más bien, donde veo pendientes, donde puedo de pronto decir, ok, por acá puedo tener un deslizamiento, entonces tengo que hacer un trabajo por ahí, ¿sí? Podríamos simplificarlo, yo esperaría mínimo algo como esto, en la tarea, donde yo tengo localizada la propiedad y a partir de ahí entonces tengo los sectores que me afectan. ¿Sí? De este lado, por ejemplo, aquí veo por dónde sale el sol en el solsticio y por dónde en el equinoccio. Entonces esto depende de la observación, como la observación en tiempo, durante meses, de observar, de ver dónde me genera sombra. ¿Sí? Entonces vean aquí el sol en la fecha en que lo hice en aquel momento, salía de este lugar y tenía más o menos un amaqueo, dice uno, bueno, es esto de acá, por donde va desplazándose durante los meses, y más o menos esta es la forma en que ilumina mi casa. De acá sale, aquí está el este, lo ven allá. También entonces registro por aquí que el viento viene del noreste, de esta parte. El ruido, por acá tengo ruido, tengo humo, porque por acá hacen quemas por esta zona. Entonces por este sector, o por esta zona, perdón, me ingresan todo este tipo de sectores, todas estas afectaciones. Por otro lado, hay 3 perros, 3 gatos, 2 humanos, importantísimo de registrar. Y toda la información que les mostré antes. Entonces, esto es una manera, esto es un pequeño croquis, que más o menos esto es lo que yo esperaría. Además, que agreguen todo lo demás. Esto es una casa, entonces lo que podemos ver en una comunidad, en un lote baldío, en una escuela, puede ser muy distinto a lo que les estoy mostrando, pero más o menos esto es lo que quiero. Ya vimos cuáles, ahí les puse la lista, ¿verdad? Que pueden ser sectores a considerar y hay un montón más. Ahí entonces vamos a ser creativos también. Ok. Terminando con esto de los sectores. Antes de pasar a esto, yo no sé si queda claro lo de la importancia de por qué de contar con este levantamiento, ¿verdad? Este registro de eventos y eventos que se dan y elementos que están ubicados en nuestro espacio. Y es que conocer, por ejemplo, el recorrido del sol durante el año y las áreas con más horas luz nos van, por ejemplo, a dar respuesta, ya le voy a dar chance, le dan respuesta a dónde colocar una cama de cultivo, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. O, por ejemplo, la cantidad de agua de lluvia, esto sumado tal vez a la topografía o a las áreas de inundación, pues nos van a dar también una señal sobre tareas para realizar en el lugar. Y si es necesario trabajar drenajes o dirigir el agua de alguna manera o realizar labores para evitar erosión o pérdida del suelo. ¿Sí? Vamos a ver, por ahí hay una manilla levantada. ¿Sí? La mía. Que para compartir con todos que esto se aplica desde lo pequeño hasta lo grande. Y yo quería darles 2 ejemplos rápidamente. Uno es mi casa, aquí la parte familiar, que hemos tratado de empezar huerta. Y haciendo los análisis con Wilson, llegaba a la casa y me decía, ay no, es que usted quiere poner esos tomates ahí. No, vea, piense, ¿por dónde entra el sol? Sí, por allá. Le hago yo, no, pero es que ahí se van a ver más lindos. Y él, no, que el sol, que el recorrido. Entonces hice unos experimentos, los puse unas plantitas donde yo quería y otras donde el sol pegaba mejor y no se veían tan estéticas, pero... Y tenía razón Wilson con lo del sol, o sea, hay que ser muy observador. Y él me decía, hay que ver a dónde hay más humedad, qué plantas se adaptan ahí, en qué áreas definitivamente no puedes sembrar ciertas cosas.
Y nosotros estamos también en un proyecto de 1 hectárea en Monteverde. Y es el mismo cuento, ver por dónde entra el sol, qué árboles hay que derramar, qué árboles no se tienen que tocar. Ni siquiera había camino, ¿verdad? Y eso les iba a contar. Hasta para hacer un camino, que era un recurso, hubo que hacer un análisis del espacio y creíamos que no lo íbamos a lograr. Y ahí es donde viene incorporar la comunidad. Fueron los vecinos que tienen tantos años de experiencia que con el bajo y todo dijeron, por nuestra experiencia y el tipo de terreno, este es el lugar para hacer el camino, ¿verdad? Entonces es valorar esos saberes, porque ahí Wilson, digamos, de profesión es topógrafo, pero tuvo mucho peso el valor del conocimiento de la comunidad. Entonces, para que vean que la permacultura se aplica desde el diseño de la huerta en casa, en la escuela o un proyecto grande. Eso era. Gracias. Bueno, solo para terminar, volver, ¿verdad? Perdón, Janet, si tienes algo. No, Janet. yo tenía un problema con gatos. Ah, Sembraba y movían la cama bonita, iban y rascaban todo y me volvían a tirar la cama. Y así estuve mucho tiempo. Tuve que encerrar todo con malla porque sí veían la manera de meterse a rascar. Era un huerto comunitario, pero había muchas familias que tenían gatos sueltos y la escuela estaba en medio de los departamentos y los soltaban y ya sabían que como ahí había un terreno, pues casi como para que fueran a hacer del baño ahí. Y sí tuve un problema muy grande con los gatos. sí, los gatos son en generan algunos problemillas por ahí, ¿verdad? Nosotros hemos notado, porque tenemos gatos, que generan sobre todo problema al inicio. Entonces, si uno logra controlar al inicio, contener, cercando, poniendo alguna cosa, ya cuando hay plantas en el espacio, ya cuando está ocupado el huerto, está bien lleno, entonces ya como que ellos ya no es tan atractivo por ahí. Bueno, quiero terminar nada más, ¿verdad? Ahí como retomando, ¿verdad? Entendiendo que la permacultura como un sistema integrado, toca algo que tiene que ver mucho con la colocación de la tía, que estamos hablando ahí, ¿no? Hablamos de diseño, entonces, ahí es donde toma muchísima importancia la ubicación de los elementos. Entonces, cada elemento, ¿verdad? Va a cumplir múltiples funciones, o por lo menos ese es uno de los principios, que cada elemento cumpla múltiples funciones y que cada función importante de esta va a estar soportada por múltiples elementos. Rápidamente, explicándolo, lo que busca la permacultura es que, por ejemplo, ahí está un ejemplo típico de la gallina, que se lo voy a poner en una lectura por ahí, ¿verdad? Cuando tenemos una gallina en un huerto o en un proyecto, ¿verdad? La gallina, aparte de que pone huevos y alimenta a la casa, y que también funciona para quienes comen carne como carne, que además brinda materia orgánica para compostar, que funcionan también como tractor, ¿verdad? Entonces, una gallina puede tener un montón de aportes diferentes en un huerto y eso es lo que se busca, ¿verdad? Y también los demás elementos del huerto, de alguna manera, tienen que ver cómo aportan para la gallina, ¿verdad? Los desechos que salen de la casa que sirven para alimentar a la gallina, etcétera, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? El agua que se utilice para la gallina, sea por recolección, tal vez, ¿verdad? Por cosecha de lluvia, ¿verdad? Y así con el resto de elementos, con la compostera. Bueno, ¿qué me aporta la compostera? Varios elementos, varias funciones debe cumplir cada uno de los elementos y entonces esa conexión, esa colocación relativa que existe va a tener, va a tomar importancia. Aparte de esto, les voy a pasar mucho más información. Hay por ahí algo que se llama zonas, trabajo en zonas, eso lo voy a pasar y le voy a pasar varias lecturas importantes. Quisiéramos escuchar tal vez un comentario más de alguien, alguna consulta específica que tengan. Y podemos encender cámaras también. Si alguien tiene un comentario. Mariana. Yo tengo una consulta. Sí, yo he escuchado que hay como algunas diferencias entre lo que es agroecología y permacultura. No sé si son como excluyentes o si tienen que ver, ¿verdad? Y cuál es como esa relación que existen entre ambas propuestas. Ok. Es interesante porque ni la permacultura ni la agroecología excluyen una a otra. Las personas tenemos a veces esas tendencias siempre, ¿verdad? A poner muros, ¿verdad? A diferenciarnos y eso.
Pues no, yo creo que buscamos, ¿verdad? O que buscan mismos objetivos. Nosotros hablamos de agroecología. Yo me considero permacultor y me considero agroecólogo, o por lo menos aspiro a eso. También ¿Sí? sería como tener en cuenta un poco el origen, de dónde Sí, vienen, ¿verdad? tienen distinto origen. Uno tal vez, bueno, viene de Australia, el otro es más latinoamericano. Sin embargo, estamos justamente trabajando en la adaptación. Yo diría que la agroecología tiene tendencias a ser un poco más política, más social. Sin embargo, también, ¿verdad? Tiene una parte tecnológica, ¿verdad? Y una metodología de cultivo, y tiene un montón de cosas fuertes por ahí. La permacultura, como lo vemos en sí, es una ética, con un montón de herramientas que da por ahí, pero al fin y al cabo es una ética, ¿sí? Yo podría pensar de alguna manera que la permacultura abraza la agroecología como una técnica, digamos, que cumple con las tres éticas permaculturales. Entonces, en realidad, se acompañan una a la otra. Algo que no tiene, por ejemplo, la agroecología, un sistema de diseño. Carece de un sistema de diseño, entonces, ¿por qué la agroecología más bien no se acompaña? Entonces, de la permacultura también, ¿verdad? Que tiene un montón de herramientas. Solo les hice una pinceladita, si la permacultura es enorme, es una herramienta potentísima para diseñar. En realidad son hermanitas, pero es que ni siquiera es que están uno a la par de otro, es que van ahí, se cruzan, ¿verdad? En realidad son enfoques, pero buscan los mismos objetivos, ¿verdad? Ni son excluyentes tampoco. Esa es mi forma de pensar, por lo menos. Sí, trabajan juntas, definitivamente. Y la agroecología, por ser también con este enfoque latinoamericano, pues recoge mucho de los saberes ancestrales. Entonces, bueno, la permacultura es algo que de pronto la palabra, ¿verdad? Y este diseño surge más actualmente, pero el enfoque, en realidad, los principios que lleva son cosas que se han sabido desde hace mucho tiempo. Entonces, decía una amiga que la abuelita de la permacultura pues eran como los saberes de los indígenas, o sea, en realidad lo que hace es abrazar esas tecnologías que han existido desde antes, esas técnicas, y tal vez implementar otras nuevas tecnologías, pero siempre en función de que cuide las personas, de que cuide la tierra. Santi, tenía por ahí a Santiago. Sí, yo diría, para mí, yo lo que digo es que la permacultura es como una familia con ideología. Y la agroecología es como cocina típica o cocina tailandesa. O sea, usted en una familia tiene muchos espacios y uno de esos es la cocina, y en la cocina usted va a hacer las cosas de una forma, lo va a hacer con cocina tailandesa. Eso es la agroecología. Es como una parte específica, porque recordemos que la permacultura no es solo agricultura, es también construcción, es educación, es la parte política, es la parte ética. Entonces, para mí realmente no son comparables, pero uno puede combinar en la parte de agricultura, de la permacultura, agroecología, agricultura sintrópica, agroforestería, y eso la hace súper rico con esto que estaba mencionando justo ahora Andre, que es los saberes tradicionales, la parte indígena, todo esto que definitivamente hace la permacultura más criolla en su parte de agricultura. Santi, también, de una vez. Tiene la oferta que tiene de una vez. Ok, les iba a decir, no sé si ustedes lo pasan por correo luego, mi contacto, si lo pongo en el chat, pero yo me gustaría donar de pronto unos 15 minutos, suena poquito, pero se puede hacer mucho en 15 minutos, donar 15 minutos a 4 personas que me escriban, sea por el WhatsApp o por el correo, para revisar tal vez ese mapa, esa tarea que tienen para esta sesión. Entonces, bueno, voy a poner mi contacto en el chat y si no, después lo mandan por correo igual, que lo tengan, y con mucho gusto hacemos una llamadita, un video, me enseñan su mapa y vemos qué tal, por si tienen dudas en ese tema. Muy agradecidos, Santi, muy agradecidos. Aprovechen porque Santi sabe mucho. Tengo un comentario aquí en el chat de Irene que dice, entonces la permacultura sí debe tener organización. Como la agroecología, no se debe dejar que todo crezca desmedidamente, debe tener un orden la huerta para los niños. Hace esta pregunta. No entiendo. Tal vez Irene nos pregunta. Sí, Irene, abrí el micrófono para que puedas expresar esto. Irene, ¿nos escuchaste? Dice que no puede ahorita, puso en el chat. Mira, muchísimas gracias, sí. Yo creo que tal vez, si interpreto un poco la pregunta, sí, podría ser como en la línea de
si la permacultura implicaría desorden o sembrar cualquier cosa en cualquier lado, o si la permacultura propondría un orden en el diseño, al menos específicamente en una huerta escolar. Y lo que yo puedo responder, y de pronto si ustedes quieren agregar, yo diría que la permacultura no propone ningún diseño específico, propone tomar en cuenta el punto de vista de las personas involucradas, los recursos disponibles, el contexto, ¿verdad?, en el que se está. Y a partir de ahí se crea un diseño. En algunos casos serán bosques densos y en otros casos pueden ser incluso cajones y macetas, así, muy geométrico. Porque como decían al principio, hay que tomar en cuenta a los usuarios. Sí, ¿verdad? Como decíamos antes, la permacultura en sí no es un manual, ¿verdad? No es que me dice hágalo así, sino que más bien lo que me da son lineamientos, ¿verdad? O una forma ahí de cuestionarme yo, ¿verdad? Junto con todos los elementos con que cuento de si lo que estoy haciendo o la propuesta que tengo es correcta, ¿verdad? O requiere algunas modificaciones. Ella nos pregunta sobre también como orden de siembra. Irene, lo que yo le diría es que aunque usted vea que la naturaleza todo parece un desorden que crece desordenadamente, no, si usted se pone a observar, todo tiene un sentido. ¿Dónde entra más luz del sol? ¿Dónde se acumula más la humedad? ¿Dónde los suelos son diferentes? Exactamente esa observación, para eso es este trabajo que van a hacer de diseño, es ver ustedes los lugares y ver también esas sutiles diferencias que van a hacer que sepamos más o menos qué tipo de plantas van a crecer en ese lugar y cuáles no van a ser tan exitosas. Entonces, para mí la observación es muy importante. Liliana. Bueno, gracias, buenas noches. Yo tengo una pregunta que va precisamente direccionada a lo que Carlita acaba de mencionar. ¿Hasta qué punto usar estos conceptos de orden o desorden en el marco de la agroecología y la permacultura y lo que estamos viendo puede llegar más a generar ruido? ¿Por qué? Porque de pronto nosotros estamos, no sé, se me ocurre, y la pregunta direccionada, que como desde la agricultura tradicional estamos acostumbrados a ver que se hacen las cosas como de determinada forma. Entonces, escuchando la pregunta de la compañera Irene y luego lo que Carlita mencionaba, me surgió eso. ¿Será que de pronto orden y desorden sí son apropiadas usar, o cómo se podría mejor pensar para no usar esas dos? Bueno, no sé, de pronto si me entiende ahí la observación, Carlita, o cualquiera de ustedes. Sí, a mí me gustaría aportar que, excelente, no es orden y desorden, son flujos de energía para mí, son flujos de todo, de agua, de luz, de viento, de inclinación del suelo. Y aquí también hay otra pregunta de Cata que dice que ocuparíamos un año de observación. ¿Y cuándo arrancamos el proyecto, verdad? De ahí no. Trabaje con lo que tiene, vaya un día a ese espacio y dése un tiempo, pregúntele a las personas también que han estado cerca de ese espacio para que obtenga todavía más información. También quería como agregar que el proceso de observación es constante, incluso aunque ya tengamos la huerta. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos a la huerta y siempre lo primero que hacemos es observar, porque la naturaleza cambia, la naturaleza es dinámica y a veces nosotros queremos meterla en estos conceptos, como decía Liliana, orden o desorden, pero la naturaleza simplemente es y fluye. Entonces, muchas veces, pues, por más que tengamos el diseño que queramos que sea más ordenado y estructurado, la naturaleza también va a cambiar. Un día va a llover un montón y se va a caer una rama que no habíamos pensado y le va a caer encima algo que habíamos construido y van a pasar un montón de cosas. Es que eso ya nos pasó. Podemos prever algunas, pero siempre van a suceder cosas que no sabemos. Se metió un animal, hubo mucho viento y pasó algo que no sabíamos, hubo mucha humedad. Entonces siempre el proceso de observación es constante. Y también lo que yo quiero como ir cerrando, que para hacer este diseño, que la idea es que ustedes empiecen con el sitio que quieren hacer su huerta, que vayan, que lo observen, que apunten y hagan ese dibujito.
puede servir mucho tener una hoja cuadriculada, por ejemplo, para ir pensando también en proporciones, en distancias, que hagan estas observaciones de por dónde sale el sol, por dónde sale el agua, pero que no descuidemos la parte de los objetivos y también la parte de las personas y nuestras necesidades. Entonces, a veces no solo es llegar y llenar todo de lechugas y tomates y maíz, sino también poder dejar de pronto un espacio en el que la naturaleza de pronto pues que crezcan ahí otras plantitas, otras hierbas, que lleguen mariposas, que sea un espacio más de observar qué es lo que pasa ahí, o un espacio para que podamos llegar y sentarnos. Entonces, qué importante dejar también una ronda, un círculo con piedras, con bancas, donde podamos llegar y enfocarnos y relajarnos. Nosotros hemos trabajado con grupos de mujeres que sufren muchas de ellas violencia doméstica, entonces súper importante también diseñar ese espacio pensando en que haya como un lugar así, que dé esa acogida, que nos permita escucharnos, que nos permita llegar y ponernos en círculo y vernos y conectarnos con el trabajo, porque al final, más allá de solamente producir el tomate, lo que importa es la vivencia que esas mujeres están teniendo en el espacio. Entonces, todos esos factores son muy importantes a la hora de pensar en nuestro diseño. Quiero agradecerle yo también a Santi. Si tienen consultas sobre la tarea, se las vamos igual a enviar igual que la semana pasada. Va a ser una hojita, entonces va a decir las indicaciones. La idea es que sean 2 dibujos, un dibujito solamente lo que ustedes observan, por dónde sale el sol, por dónde pega el viento, y otro dibujito que sea con una propuesta. Porque, como decían, hay que empezar, ¿verdad? No podemos solo, pues, observar un año, podríamos hacerlo, pero vamos a empezar de una vez a pensar y a tener ideas y a planificar qué queremos hacer en ese espacio. Hay una pregunta, Andrea, de María, que tal vez me gustaría que respondiera usted. Hola, ¿cómo crear balance entre la opinión de los participantes del huerto y las necesidades de acuerdo a las condiciones del terreno? Antes usted había mencionado algo por ahí, ¿verdad? Yo creo que todo va de la mano, ¿verdad? Y que ahí es muy claro cómo establecer los objetivos o las intenciones que tienen las personas a la hora de llegar a la huerta y buscar ese balance y ese diálogo. Nosotros más adelante les vamos a hablar de algunas de las estrategias que nosotros hemos usado para la toma de decisiones. Usamos mucho esto de los círculos de la palabra, de los círculos de diálogo, en donde cada persona puede expresar sus necesidades y podemos escuchar toda la diversidad de opiniones y podemos ir tomando decisiones. Pues no es sencillo, ¿verdad? Hay que tomarlas tanto de acuerdo al terreno, como dicen, ¿verdad? Pero también a las necesidades de las personas. Creo que es un equilibrio que debemos ir buscando. Pero sí, tal vez no darle... no excluir una de la otra, sino que ir trabajando de forma conjunta. Para el trabajo que ustedes van a hacer y van a construir, ¿verdad? Estas estructuras más visibles, ¿verdad? Donde hay un árbol, donde hay una entrada, donde sale el sol. Yo los invitaría a que también vayan pensando en las estructuras invisibles que ustedes quieren que tengan ese huerto, que fue la parte de la charla que dio Andrea. Si quieren hacer una recuperación de saberes culturales, si quieren darle espacio a algún colectivo de la comunidad que no lo tiene, si quieren que sea un espacio lúdico y de aprendizaje para niños, o sea, vayan pensando no solo en el diseño a nivel de estructura física y de componentes materiales, sino en la parte invisible, que esa es importantísima. Y si ustedes ya llegan a presentar este proyecto en su comunidad, en su institución, a sus vecinos, que tenga todos esos componentes tan integrales. Hay algunas otras preguntas, pero ya es un poquito tarde, son las 7:10. Yo los invito a que si tienen más dudas o quieren más información de otros temas, como acá Janitzio que preguntó, nos manden también por correo y nos comprometemos a enviarles información. Si es importante medir, sí, que lo diga el topógrafo. Es importante, ¿verdad? Porque vamos luego a pensar en si tengo que meter algo por aquí, un elemento, ¿no? Pues bueno, sí es importante, pero de que eso no sea un freno, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Definitivamente no. Tener al principio algunas
dimensiones aproximadas y valernos, ¿verdad?, de todo lo que tengamos, ¿verdad? Yo puedo ir a medir a pasos y si es necesario escribir 8 pasos, escribo 8 pasos, ¿verdad? Que no haya limitaciones. Y yo creo que vamos cerrando, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Si gustan abrir las camaritas para que los que gusten, ¿verdad? Para que nos podamos al menos despedir. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan Porfa, una buena noche. Una cosa, si no les llega el correo, mañana me mandan un mensaje para saber algo, pero yo le pago confirmación, ¿sí? Nada más. Y si alguien no está en el chat todavía, entonces que por ahí sí. Podemos compartir sus tareitas ahí. Hay gente que quiere ver sus tareas, las podemos compartir, ahí nos dicen, porque, porque es un material muy valioso. Entonces. Sí. Y que disfruten mucho el diseño y que sueñen y que se imaginen todo. Las cosas para que se hagan realidad hay que empezar a hablarlas y hacerlas en papel y que sean palabras. Así que disfruten la tarea. Bueno, adiós. Buenas noches. Muchas gracias.